correcto. Gráfico de una función, ¿no? Vamos a analizar cada uno de ellos. Bueno, primero vamos a ver lo que es la función lineal, ¿sí? Una función f es lineal si tiene la siguiente forma, ¿no? F de x igual a mx más b, donde m tiene que ser diferente de 0, ¿no? Ya que si fuera 0, sería una función constante, ¿no? Para verificar la función lineal, el método es de tabulación. ¿Qué es tabulación? Dar valores, ¿no? Ponemos ahí x y f de x, ¿no? Con respecto a x es la variable independiente, y f de x, que es y, es la variable dependiente. Depende del valor de x, ¿no? Cuando x es igual a 0, si reemplazamos en la función, sería 0 por x más b, f de x sería b. Entonces el punto sería el 0, b. Ahora, lo que tenemos que ver es que para qué valor de x la función f de x es igual a 0, ¿no? Colocamos ahí 0 es igual a mx más b, el b pasa para restar y el m a dividir, ¿no? Sería menos b sobre m. Entonces el punto sería menos b sobre m, punto y coma, 0, ¿no? Colocamos en el plano cartesiano, 0, b está en el eje y superior, ¿no? Y el punto menos b sobre m va para la izquierda, ¿no? Ya que estamos tomando que b es positivo. Y trazamos una recta uniendo esos dos puntos, ¿no? Esa es la función f de x. Es una recta. Ejemplo. Me dice grafica 7x menos 21. Lo que vamos a hacer primero es tabular, dar valores. X, f de x. ¿Qué pasaría si x es igual a 0? F de x sería menos 21, ¿no? Ahora, para que f de x sea 0, x tendría que ser 3, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos los dos puntos. Plano cartesiano, 0 menos 21 es en el eje y, pero en la parte inferior, ¿no? Y 3, 0 sería el eje x, lado positivo, ¿no? Para la derecha. Y trazamos la recta. ¿Listo? Vemos otro ejemplo más. Menos 3x más 6, ¿no? Trazamos lo que es la tabulación. 0, 6. Para que sea 0, x tiene que ser 2. Entonces tenemos los dos puntos. Plano cartesiano. El punto 6, que es el 0,6, y el 2,0. Unimos los dos puntos. La función f de x. Observación, cuando m es mayor que 0, ¿sí? Se lo conoce también como pendiente, m mayor que 0 y b mayor que 0, sería el siguiente gráfico, ¿no? Ahora, cuando m es positivo, ¿sí? La pendiente es positiva, y b es negativo, sería el siguiente gráfico. Tener en cuenta que si la pendiente es positiva, siempre va a estar inclinado hacia la derecha, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si fuera negativo la pendiente? Va a estar inclinado hacia la izquierda, ¿no? Como se muestra en los gráficos. Listo. Función lineal, ¿sí? Sin dominio, o sea, sin restricción. Una función, digamos un ejemplo ahí, ¿no? 4x más 8. Y el dominio, ¿qué valores puede tomar x? ¿No? Puede tomar cualquier valor. Entonces el dominio sería todos los reales, ¿sí? No hay ninguna restricción para el dominio. Y con respecto a rango, ya que el dominio es todos los reales, el rango también será todos los reales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay restricción, ¿no? O sea, nos dan el dominio por datos. El dominio es de menos 2 a 3 cerrado. Lo que tenemos que hacer es partir el dominio y buscar el f de x, ¿no? El y, el comportamiento de f de x. Multiplicamos por 4, ¿sí? A ambos, y le sumamos 8. Entonces el rango va a ser de 0 a 20, ¿no?
de 0 a 20 cerrado. Colocamos ahí el gráfico de otra manera. Los puntos sería para si x vale 0, y vale 8, y si f de x es igual a 0, x tendría que ser menos 2, ¿no? Ponemos menos 2, 8 y trazamos esa recta, ¿no? Función constante, ¿sí? F de x igual a k. La gráfica de una función constante es una recta horizontal, ¿no? Que es paralelo al eje x, ubicada en y a la altura de k, es decir, si k es mayor que 0, va a ser una recta en la parte superior, o si k es menor que 0, una recta en la parte inferior. Entonces tenemos, bueno, un ejemplo, graficar f de x igual a 21. Tener en cuenta que si tabulamos, si x vale 0, f de x vale 21, si x vale 1, 21, para cualquier valor de x siempre va a ser igual a 21, ¿verdad? Entonces por eso es una recta horizontal, ¿sí? Paralela al eje x, ¿no? Que se encuentra en y. Listo. Ahora vemos la intersección de entre rectas, ¿sí? Que es muy importante. La intersección entre rectas se halla igualando las dos funciones, ¿no? Se iguala las dos funciones. Ejemplo, tenemos ahí, calcula el punto de intersección de la función f de x y g de x. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar, ¿no? Igualamos. Y x sería igual a 5, ¿no? Y reemplazamos el x igual a 5 en cualquiera de ellos, ¿no? Por ejemplo, el 7x menos 3 lo reemplazamos y nos sale 32. Por lo tanto, el punto de intersección sería el 5.32. Ahí tenemos la función cuadrática, ¿sí? Ten en cuenta que a tiene que ser diferente de 0, ¿no? Porque si es igual a 0, tendríamos una función lineal. La gráfica de esta función es una curva llamada parábola, ¿no? Que tiene como vértice a h, k. ¿Cómo podemos determinarlo? H es igual a menos b sobre 2a y k es f de h, ¿no? Primero tenemos que hallar h y después el k. Ahora, se ve un gráfico y si a es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba, ¿correcto? Pero tener en cuenta ahí, tenemos tres diferentes. Cuando la discriminante es mayor que 0, tenemos corte en el eje x, dos puntos de corte. Cuando es igual a 0, solamente tenemos un punto de corte, ¿correcto? Eso es muy importante el de ahí. Y cuando es menor que 0, no tiene ningún punto de corte en el eje x. ¿Sí? Como les digo, en el segundo gráfico tenemos la discriminante igual a 0 cuando solamente hay un punto de corte, ¿no? O sea, tiene una sola raíz, ¿no? ¿Dónde observamos eso? En un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Sí, una sola raíz. Ahora, si a es menor que 0, la parábola va a salir hacia abajo, ¿no? De igual manera, hacia abajo. Si a es discriminante mayor que 0, tiene dos puntos de corte. Que es igual a 0, disculpen, discriminante es igual a 0, un solo punto de corte, pero hacia abajo, ¿no? Igual cuando es menor que 0, no tiene ningún punto de corte en el eje x. Muy bien. Vamos a ver lo que es la función lineal, ¿sí? No, función cuadrática, ¿no? Sin dominio restringido, ¿no? Entonces, para ello tenemos que usar el h igual a menos 2, disculpen, a menos b sobre 2a. Y sabiendo el h podemos determinar el valor de k, ¿no? Bueno, tener en cuenta que el dominio va a ser todos los reales, no hay problema ahí. El rango es lo que va a variar, ¿no? El rango va a ser de k hacia el más infinito cuando a sea mayor que 0. Y va a ser menos infinito acá cuando a sea menor que 0. Ejemplo, tenemos ahí menos x cuadrado más 4x más 12. Tener en cuenta que a es menos 1, ¿no? Y b es 4. H podemos determinar, es menos b sobre 2a, lo reemplazamos, menos 4 sobre 2 por menos 1, nos da 2. Ese 2 vamos a reemplazar en k. K es igual a f de h, f de 2, reemplazamos f de 2 y nos sale 16. Por lo tanto, el vértice va a ser 2.16. Como a es menor que 0,
El rango, bueno, dominio repetimos nuevamente, que es todos los reales por ser un polinomio. El rango va a ser desde menos infinito hasta el valor de 16, ¿correcto? Sí, ya que a es menor que 0. Tenemos el gráfico, como es menor que 0, la parábola va hacia abajo, ¿sí? A partir del vértice. Bueno, vamos a ver ahí qué pasaría con dominio restringido, ¿no? Nos dan un dominio. Se busca completar un cuadrado perfecto, ¿no? Cuadrados perfectos. ¿Sí? Más o menos así tiene que salirnos. Ejemplo, tenemos x cuadrado más 6x más 2. Su dominio está dando ya por dato. X pertenece desde 1 hasta 6 cerrado. En este caso vamos a buscar un cuadrado perfecto. ¿Cómo buscamos ese cuadrado perfecto? Simplemente la parte lineal lo dividimos entre 2. ¿Sí? Tenemos ahí 6x, el coeficiente nada más. Entre 2 sería 3. Lo elevo al cuadrado, 9. Tiene que aparecer un 9 ahí. Entonces x cuadrado más 6x más 9 menos 7. ¿Por qué menos 7? Porque 9 menos 7 me da 2, para que no altere, ¿no? Entonces lo agrupo. Y x cuadrado más 6x más 9 resulta x más 3 al cuadrado, ¿no? Menos 7. ¿Sí? Y de ahí partimos del dominio para allá de rango. Debemos partir del dominio. ¿Sí? Debe ser mayor que 1 pero menor o igual que 6. Le sumamos 3, sería 4 y 9. Elevamos al cuadrado, 16, 81. Y le restamos 7, ¿no? Sería 9 y 74. Eso vendría a ser rango. Bueno, el dominio nos dan ya, ¿no? Por dato. Y el rango sería de 9 a 74 cerrado, 9 abierto, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la función racional sin dominio restringido, ¿no? Es de la siguiente forma, ¿no? Tener en cuenta que en el denominador no puede ser 0, ¿no? Por eso se está restringiendo que cx más d tiene que ser diferente de 0, ¿no? O sea que x tiene que ser diferente de menos d sobre c. Muy bien. Entonces el dominio va a ser todos los valores, o todos los reales, menos ese punto, ¿no? Que hace 0 el denominador. Ahora, para calcular el rango, se tiene que despejar x, ¿no? Ten en cuenta que f de x es igual a y. ¿Sí? Lo despejamos. ¿Sí? Para el cx más d pasa a multiplicar a y. Distributiva. De ahí tiene que despejar. Y nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? X es igual a menos dy más b sobre cy menos a. ¿Sí? Ahora estamos trabajando lo que es el rango. Entonces cy menos a tiene que ser diferente de 0, ¿no? El denominador nunca puede ser 0. Entonces y no va a ser igual a sobre c, ¿no? Por eso colocamos que el rango va a ser todos los reales menos el a sobre c. ¿Sí? Tenemos el dominio y tenemos el rango. Ahora vemos lo que es la función raíz cuadrada. De la siguiente forma. Tener en cuenta que lo interno de la raíz siempre va a ser positiva, ¿no? No puede ser raíz negativa. Para calcular el dominio, x menos h tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces x mayor o igual que k. Disculpe, que h. El dominio sería de h hacia el más infinito. Muy bien. Para calcular el rango, ¿sí? Partimos de lo que es la definición ahí, que ya nos garantiza que esa raíz es positiva. ¿Sí? El rango sería de k hacia el más infinito, ¿no? Siempre y cuando a sea mayor o igual que 0. Y el rango va a ser menos infinito acá cuando